No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo sin demasiado ruido. Las cosas poco a poco parecen querer ir poniéndose en su sitio. Tras reunirse en Roma con el viceprimer ministro israelí Shimon Peres, el primer ministro italiano Romano Prodi afirmó ayer que los soldados de Israel comenzarán a retirarse de las áreas ocupadas en el sur del Líbano cuando se desplieguen los primeros 5.000 cascos azules en el terreno. En una breve conferencia de prensa conjunta, Prodi indicó que con la llegada de los primeros 5.000 efectivos de la FINUL al sur del Líbano, las fuerzas israelíes comenzarán a retirarse y por tanto la paz empezará a ser operativa. Pérez, por su parte, señaló que desea la apertura de nuevas negociaciones de paz entre Israel y Líbano y subrayó que Italia puede desempeñar un papel importante para relanzar el proceso de paz entre israelíes y palestinos en vista de las buenas relaciones que mantiene con los árabes. Además, el viceprimer ministro israelí también destacó la intervención de Italia en favor de la resolución del conflicto y aseguró que sin el compromiso del gobierno de Roma probablemente la resolución 1701, la famosa 1701 de la ONU, se hubiera quedado solo en papel mojado. Todavía no sabemos si va a servir para algo, pero por lo menos gracias a la aportación de Italia parecería que se va a intentar. El ejército israelí, por otra parte, cedió ayer las tropas al ejército regular libanés, a las tropas del ejército regular libanés y de la fuerza multinacional de la ONU, una zona fronteriza que tiene bajo control en el sur del Líbano, siendo esta es la primera vez que se retira de un terreno que linda con el territorio. Se ha retirado ya de varias zonas que había ocupado después de durante la guerra con Hezbollah, pero es la primera parte que deja una zona que linda con la frontera. La entrega tuvo lugar ayer y, bueno, pues al parecer ahora solamente queda bajo control israelí una tercera parte del territorio ocupado durante la guerra. Y seguimos con más intentos de normalización. La radio del ejército israelí Galei Tzahal informó ayer de que Israel aceptaría negociar un canje de prisioneros si los soldados israelíes en manos de Hezbollah son entregados al gobierno libanés. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, fue informado de la propuesta en sus entrevistas ayer en Israel con dirigentes del Estado judío y será él quien se encargue de retransmitirlas a Hezbollah y al gobierno libanés. Por otra parte, ayer se inició en Estocolmo, con la participación de representantes de unas 50 naciones, la Conferencia de Países Donantes para la Reconstrucción del Líbano, que los organizadores esperan que termine con compromisos concretos de ayuda por más de 500 millones de dólares. Y en el marco del encuentro, el primer ministro libanés, Fuad Siniora, acusó a Israel de obstaculizar la reconstrucción de su país con el bloqueo aéreo y marítimo, que todavía Israel sostiene hasta que no estén todas las tropas ahí. Según al parecer, las negociaciones podrían llevarse a cabo, de las que hablábamos al principio, con el liderazgo político del libanés, porque de esta manera, lo de intercambiar los soldados, de esta manera no sería visto como una victoria de Hezbollah. Por otro lado, dentro de Israel, comentar que decenas de activistas de la izquierda israelí se manifestaron ayer cerca de Ofer, al norte de Ramallah, en protesta por la detención de algunos líderes políticos de Hamas. Bueno, seguimos y últimamente las noticias, si no hablamos de la ONU, es como si no hubiera noticias. El jefe de la oficina de prensa del gobierno, Daniel Seaman, declaró ayer que las críticas a la ONU al supuesto uso por parte de Israel de bombas de racimo al final de la guerra del Líbano son hipócritas y sesgadas e ignoran la realidad sobre el terreno. Seaman se refirió así a las críticas del subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jan Egeland, quien calificó de inmoral el uso de bombas de racismo o de fragmentación, artefactos que contienen bombas más pequeñas, muchas de las cuales no explotan enseguida y quedan activas en el terreno. El jefe de la oficina de prensa señaló que esas bombas no están prohibidas si se utilizan contra un objetivo militar y agregó que el derecho internacional considera como tal cualquier lugar desde el que se lanza un ataque. Además, destacó que siempre se mira con otro rasero, ¿no?, a Israel
que si critica todo lo que se hace y que todas las críticas son un intento de dar una imagen siniestra de Israel, dijo. También aconsejó a la ONU que se investigue a sí misma, dice, porque cuando Israel salió del Líbano hace 6 años, las Naciones Unidas asumieron ciertas obligaciones en cuanto a su seguridad y pese a ello, Hezbollah pudo crear una amenaza muy seria en la frontera. En fin, por otro lado, seguimos hablando de la ONU y el envío de tropas. Comentar que en España hay un debate sobre si el envío se va a realizar y cómo. En este momento el Partido Popular estaría en contra del envío, básicamente por las maneras en las cuales lo está presentando el Partido Socialista en el gobierno. No va a ser lo único en lo que van a discutir el Partido Popular y el Partido Socialista. Estamos casi seguros que la siguiente noticia va a traer también bastante polémica. Irán. El expresidente del gobierno español, Felipe González, concluyó ayer la visita privada a Irán que comenzó el pasado lunes y en el curso de la cual mantuvo encuentros con el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. Según informaron fuentes cercanas al político socialista, González acudió al país persa invitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en calidad de expresidente del Ejecutivo español. También se reunió con Ali Larijani, el negociador iraní para el programa nuclear, y con el ministro de Exteriores, Manouchehr Mottaki. La agencia oficial iraní informó de una entrevista entre Ahmadinejad y González y en ella, según IRNA, el mandatario persa aseguró que las sanciones que la comunidad internacional puede aplicar a su país por no renunciar a su programa nuclear no pueden causar que el pueblo iraní renuncie a conquistar las cumbres del progreso y del honor. González habría dicho, siempre según la misma agencia de información iraní, que el papel de Irán en la región es clave y vital y habría reconocido al parecer el derecho del pueblo iraní a la tecnología nuclear. Sin embargo, habrá que estar pendientes de lo que sucede. Como les decíamos, esto ya ha empezado a causar polémica. El portavoz del Partido Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Gustavo de Arístegui, afirmó ayer a la agencia Europa Press que no le parecía oportuna la visita y, según dijo, en su opinión hay que dejar actuar a los actores internacionales implicados en la negociación con Teherán. Los plazos, dijo, están venciendo y, salvo que el señor González haya ido con una novedad que pueda considerarse verdaderamente original o específicamente eficaz, dijo que eso está aún por demostrar. En fin, estaría bien que González hubiera llevado realmente una propuesta original. Lamentablemente la originalidad últimamente en la ONU y en el tema internacional no es lo que más destaca. Seguimos, por cierto, que ayer por la noche concluía el plazo dado a Irán para que siga con su camino hacia el enriquecimiento de uranio, y al cierre de esta edición todavía no sabíamos qué había sucedido, pero casi nos atrevemos a adelantar que Irán no va a estar demasiado de acuerdo. En fin, seguimos, nos venimos a España. En Segovia, media docena de frases y símbolos antisemitas, racistas y nazis aparecieron en la calle Bajada de la Luna y en el callejón de la casa de Abraham Senior, el que fuera el último rabino de Segovia. La presencia de las pintadas fue advertida por el Partido Popular, que en un comunicado insta al equipo de gobierno municipal a que se limpien de forma inmediata. El partido añadió que considera intolerable que las pintadas coincidan con la celebración de la jornada Los Itinerarios Europeos del Patrimonio Judío, en la que se invita a segovianos y visitantes a conocer la historia y el patrimonio que los judíos dejaron en la ciudad. Bueno, es intolerable que coincidan, y igual de intolerable serían aunque no coincidieran. Es tal vez más destacable que coinciden, ¿no? La iniciativa se va a desarrollar el sábado y el domingo y es para este fin de semana para difundir la herencia judía en Segovia. Les hemos hablado de ella. Las pintadas decían: Auschwitz, vuestra patria, Europa libre y judíos a Israel. Algunas de las frases que se podían leer en las paredes de la zona de la capital segoviana. Y yo, si me permiten una reflexión bastante estúpida, pero que realmente me hago, yo no sé, me gustaría saber si cuando escriben Auschwitz saben escribirlo, porque es una palabra complicada y no sé si es gente que sabe lo que hace. Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar de un crimen. Según anunció ayer el periódico belga Le Soir, el pianista de origen israelí Benjamin Rabitz, de 60 años, fue asesinado en la noche del lunes en Bruselas, donde vivía. El cadáver del pianista fue hallado el martes por la mañana en su vivienda y al parecer falleció debido a los golpes que recibió. Benjamin Rabitz era diplomado en la Universidad de Tel Aviv y en el Conservatorio Real de Bruselas. Había nacido en 1946, en lo que en aquella época era la Palestina del mandato británico.
judío polaco y obtuvo la nacionalidad alemana. Vivía desde hace mucho tiempo, muchos años en Bélgica. Comenzó su carrera a los 15 años de edad con la Orquesta Sinfónica de Haifa y había recibido el premio Mozart en Zúrich y el premio Albéniz en Barcelona. Al cierre de esta edición se desconocían los móviles del crimen. Y seguimos con otro adiós. Una discreta ceremonia religiosa en memoria de Naguib Mahfouz, el más famoso escritor egipcio, Premio Nobel de Literatura 1988, fue celebrada este jueves en la mezquita Al-Hussein en el centro del Cairo islámico. Antes de los funerales nacionales, unas 200 personalidades y allegados le rindieron homenaje sin participación popular. El Premio Nobel murió el miércoles a los 94 años de edad de un paro cardíaco. La salud del escritor había empezado a deteriorarse después de haber sido atacado en 1994 por un extremista islámico quien lo atacó con un arma blanca en el cuello por considerar que su obra era una blasfemia contra el Islam. La agresión dejó graves secuelas, daños en la visión, en la audición, parálisis del brazo derecho. Y a pesar de todo, Mahfouz mantuvo una vida activa, se reunía 6 noches por semana con amigos en centros literarios del Cairo. Y en 1996 fue catalogado por algunos grupos radicales islámicos como hereje y sentenciado a muerte. Desde entonces tenía que vivir prácticamente recluido en su casa con salidas esporádicas y bajo protección policial. Fue además uno de los pocos intelectuales egipcios y árabes que aprobaron los acuerdos de paz entre Egipto e Israel en el 79 y al mismo tiempo se declaraba totalmente solidario con los palestinos. Por sus posiciones sobre Israel, su obra fue boicoteada en muchísimos países árabes. Y cuando obtuvo el premio Nobel dividió la suma obtenida en 4 partes iguales, una para su mujer, 2 para sus hijas y la última para el pueblo palestino. Pues desde aquí nuestro adiós y dejamos esta primera parte del informativo. Nos vamos al rincón Dieguito. Hola, Dieguito. Hola. ¿Qué tal? ¿De qué nos vas a hablar? Hoy hablaremos de 2 hombres misteriosos. Bueno, suena bien. Moti Abraham, dueño de un mini market en la ciudad israelí de Kiryat Shmone, en el norte, no entiende todavía lo que pasó. En la primera semana de agosto entraron en su tienda 2 hombres preguntando por el dueño. Él se presentó y tras intercambiar algunas frases contó que solía vender a plazos y fiado, apuntando los nombres de los clientes en un cuadernillo con las cantidades que cada uno adeudaba. Los 2 hombres le pidieron la lista de los que debían dinero por las compras hechas. La miraron y pidieron a Moti que les indicara quiénes eran los que más dinero debían o más necesitados estaban, a su parecer. En la lista había deudas de cientos de shekalim a nombre de viudas, divorciadas, madres solteras y otra gente. El extraño visitante sacó entonces de su bolsillo un fajo de billetes de 200 shekalim y pagó las deudas de toda aquella gente. Cuando Moti, el dueño de la tienda, pidió saber a quién tendrían que agradecer aquella gentileza y quiso saber por qué lo hicieron, dijeron: no importa eso ahora, sepa que somos 2 judíos de Jerusalén. A las personas cuyas deudas pagamos, puede usted decirles que vinieron 2 ángeles y se hicieron cargo de todo lo que debían y se marcharon. Moti intentó darles recibo o justificante del pago, pero los hombres de Jerusalén dijeron: nosotros ajustamos nuestras cuentas solo con el Todopoderoso, bendito sea. Y haciendo con aquellas facturas una bolita de papel, la lanzaron a la papelera y salieron del local. Moti, perplejo ante lo que le había sucedido, dijo: en todos los años que llevo en Kiryat Shmone nunca vi caso igual a este. Bueno, yo creo que podrían pasarse por aquí. Sí. Esto, la verdad, a mí me harían un gran favor. Tengo algunas direcciones a las que les puedo mandar, pero qué cosa, ¿no? Sí. Qué maravilla. Sorprendente. Sí. Pues eso, que yo les digo unos lugares donde pueden ir a pagar deudas. Sí. Yo quería contar una cosa pequeñita para el Shabbat que nos deja un buen sabor de boca. Sí, por favor, algo bueno. Que cuentan que una vez finalizada la creación del mundo,
se acercaron los ángeles a Dios y le dijeron: ¿por qué has favorecido tanto a los judíos? Les has dado una tierra que rebosa de leche y miel, de olivos, cebada, dátiles y granadas. Van a tener infinidad de premios Nobel, artistas y científicos. Sus grandes hombres contribuirán a las comunicaciones, la banca y la política mundial. ¿Y esto es justo? Y Dios les respondió: ustedes tienen razón, pero esperen a ver los vecinos que les he dado. Bueno, pues vamos a terminar con un poquito de humor la semana entonces. Sigrid, muchas gracias. Gracias a ti. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muchas gracias a ustedes por su atención. Nos encontramos el lunes con más noticias. Hasta entonces, feliz fin de semana y Shabbat Shalom. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos hablando de lo de siempre. El primer ministro Ehud Olmert dijo ayer frente al Comité de Defensa de la Knesset que el plan de convergencia que buscaba una nueva retirada de Judea y Samaria ya no es más relevante. Olmert agregó que en un eventual conflicto con Siria, Israel utilizaría más fuerza de la que empleó frente a Hezbollah y explicó que el ejército no se limitaría tal cual lo hizo en el Líbano. Por otra parte, algunos parlamentarios criticaron a Olmert por rechazar la creación de un comité de investigación estatal para investigar los errores de la dirigencia política y militar en la guerra. Cosa que ha molestado, por ejemplo, a gente del Likud, a Dani Nav del Likud, que dijo que Olmert ha fracasado en dar una explicación adecuada a por qué se opone a dicha comisión. También Silvan Shalom dijo que Olmert ha probado que no tiene la capacidad para recuperar la confianza del pueblo de Israel. Ya recuerdan el plan de convergencia, era el que Israel removería docenas de enclaves aislados, reforzaría algunos, pero dejaría la zona de Cisjordania y intentando así crear una frontera permanente para el 2010. Pero el resurgimiento de la violencia en Gaza, que fue evacuada el año pasado, si recuerdan, con el plan de desconexión, y además la guerra con Hezbollah en Líbano, pues han afectado el apoyo público a la retirada de los territorios, que venía a ser un poco el caballo de batalla de Kadima. Por otro lado, un aliado de Olmert dijo el mes pasado que la mayor prioridad del primer ministro es liderar la recuperación económica en el norte de Israel, que fue golpeado, ya saben, durísimamente durante la guerra con Hezbollah. Bueno, y seguimos, vamos a hablarles de los soldados. El primer ministro israelí Ehud Olmert negó ayer la posibilidad de un acuerdo inminente para el intercambio de prisioneros palestinos por el soldado israelí Gilad Shalit, secuestrado a finales del pasado mes de junio por grupos palestinos próximos a Hamás. Los medios de comunicación árabes informaron en los últimos días sobre ese acuerdo y este pasado fin de semana el presidente egipcio Hosni Mubarak aseguró que las negociaciones para la liberación del cabo Gilad Shalit estaban en curso. Por otra parte, la activista estadounidense por los derechos civiles Jesse Jackson se reunió ayer en Líbano con dirigentes de Hezbollah, a los que pidió que aporten pruebas de que los 2 soldados israelíes secuestrados a mediados de julio aún siguen con vida, a fin de que se puedan abrir negociaciones que permitan la liberación de ambos militares. Jesse Jackson se encuentra en Oriente Próximo desde hace una semana y media, más o menos. Está al frente de una delegación ecuménica formada por representantes de judíos, musulmanes, católicos y protestantes. Y el objetivo de la misión es conseguir la liberación de los soldados. Según respondió al respecto Ehud Olmert, él leyó algo sobre lo de que se estaría negociando, pero no, dijo que no, él no está negociando, y ha rechazado públicamente cualquier posible intercambio de prisioneros. Sin embargo, las autoridades israelíes sí han mantenido y han reconocido contactos secretos en Egipto, pues, para conseguir la liberación de Shalit. Por otro lado, ayer pudimos leer en Haaretz que varios países europeos, amigos de Israel hasta ahora o considerados amigos, no le dejarían a los aviones de El Al repostar en territorio europeo si ellos fueran con material de militar de las fuerzas de defensa israelíes. Pero bueno, esto lo pudimos leer al principio en Haaretz ayer. Y seguimos, vamos a hablar de algo que a todos nos preocupa mucho, que es Irán.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, subrayó el lunes la necesidad de evitar una confrontación con Irán por sus ambiciones nucleares, un día después de que Teherán le dijera que estaba decidido a negociar el fin de su crisis con Occidente. Durante su visita a Teherán el domingo, Annan dijo que el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad le había reafirmado la preparación y determinación de Irán para negociar y encontrar una solución a la crisis, pero no suspendería el enriquecimiento. Por otra parte, algunos periódicos de Teherán publicaron el lunes que parlamentarios iraníes habían dado un paso más para aprobar un proyecto de ley que prohíbe a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica entrar en sus instalaciones atómicas. Breve paréntesis, ya que hablamos de viajes, en Estados Unidos hay una verdadera polémica y protesta porque la administración norteamericana entregó un visa al expresidente iraní Khatami, que está invitado para realizar una serie de charlas en los Estados Unidos, y en este momento, tal y como están las relaciones con Irán, pues no parece lo que más pueda alegrar a mucha gente. En fin, siguiendo con la visita de Kofi Annan a Irán, hay que destacar que dijo a los iraníes que el Holocausto es un hecho histórico innegable, y dijo que también condenó la exhibición de caricaturas sobre la Shoah, dijo que no tenían ninguna gracia, y en palabras de Kofi Annan, la tragedia del Holocausto es un triste e innegable hecho histórico, de modo que nosotros realmente deberíamos lidiar con eso, aceptar ese hecho, enseñar a los niños lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y asegurarnos de que nunca se repita. Un portavoz de Naciones Unidas dijo que Kofi Annan consideró que las caricaturas eran, además de antisemitas, de mal gusto, y que así se lo hizo saber al ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mottaki. En diciembre ya saben que además se va a realizar en la capital iraní una conferencia sobre la Shoah, donde han dicho los líderes iraníes, podrá asistir todos los que piensan diferente sobre el tema. Lo que no sabemos es diferente a quién, porque suponemos que quienes no van a poder ir son un grupo de supervivientes israelíes, de supervivientes del Holocausto, que se disponen a viajar a la capital iraní para asistir a la conferencia, tal y como informó el diario Yediot Ahronot. Habrá que ver si los dejan entrar. El presidente de la organización que reúne a los supervivientes, Noah Flug, recomendó en una carta al presidente iraní, nos habíamos hecho eco de ellos, que visitara los lugares conmemorativos de Auschwitz, y le dijo que podemos mostrar muy de cerca cómo funcionó allí la maquinaria nazi de exterminio y mató a más de 1 millón de personas, judíos y no judíos. También sería una buena idea esta, ¿no? Que fuera la gente a esa conferencia, gente a demostrar, que una vez más hay que demostrar algo que sí existió, pero sería una buena manera de boicotearlo. En fin, seguramente será imposible. Y hay alguien que seguramente le encantaría, pero no va a poder asistir. La Corte Suprema de Austria ha rechazado el recurso judicial presentado por el polémico historiador británico revisionista David Irving contra su condena de 3 años de cárcel, dictaminada el pasado 20 de febrero por un tribunal regional de Viena por haber negado el Holocausto contra el pueblo judío. Según informó ayer la agencia de noticias austríaca APA, la Corte desestimó el pasado martes en una sesión cerrada los argumentos presentados por los abogados del historiador, aunque no se pronunció sobre la duración de la pena. De esta forma se confirma la sentencia condenatoria, aunque su duración podría ser revisada en una nueva reunión del Tribunal Regional de Viena, que según expertos citados por APA, podría celebrarse en unos 2 meses. Bueno, pues, ¿qué decir de este supuesto historiador? Nada. Vamos a seguir. Otro país tiene que lidiar con el recuerdo funesto. El primer ministro polaco, Jarosław Kaczyński, negó la semana pasada en Bruselas que el antisemitismo o la homofobia tengan aliento social en Polonia y aseguró el compromiso de su gobierno con la construcción europea, en especial en la defensa. El gobernante polaco se mostró además convencido de que el proyecto de constitución europea será modificado y sugirió que Polonia pedirá en ese proceso un equilibrio de poderes más favorable a sus intereses. Kaczyński hizo estas declaraciones tras entrevistarse por primera vez con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, en una cita rodeada de gran expectación por la alarma que suscita en la Unión Europea la escoria hacia la extrema derecha del gobierno de Varsovia. Y dijo el presidente, el primer ministro, por favor no crean en el mito de una Polonia antisemita, homófoba o xenófoba. Vengan a Polonia y verán ustedes mismos. El mito de una Polonia antisemita. En fin, ha habido muchas denuncias del Parlamento Europeo, de Amnistía Internacional, con respecto al antisemitismo, también a la persecución a los homosexuales, y esto además se ha sumado la polémica de la Radio María, una radio ultracatólica emisora desautorizada por el Vaticano, y que además con un tinte totalmente antisemita y evidentemente antihomosexual u homófobo.
El caso es que también dijo el primer ministro que en Polonia hay homosexuales que tienen una posición muy alta en la escena política, lo que no deja uno de pensar que también seguramente puede decir yo tengo amigos homosexuales o algunos de mis mejores amigos son judíos, con lo cual no hay ningún tipo de antisemitismo en mi discurso. Bueno, pues lo mismo, suponemos que no basta con que algún homosexual tenga una posición alta en la escena política para decir que el país no es ni antisemita ni homófobo. Vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a hablar de cosas más agradables para ir terminando esta primera parte del informativo. Vamos a hablar de cultura desde Segovia. El domingo más de 1.500 personas visitaron el barrio judío durante todo el día, aunque son más las que han participado en el conjunto de los actos organizados por la empresa municipal de turismo y coordinados por la red de juderías Caminos de Sefarad, que agrupa todas las ciudades de España que tienen en común un pasado ligado a la cultura judía. La Jornada Europea de la Cultura Judía, que viene celebrándose desde hace 6 años, se ha convertido una vez más en una buena oportunidad para conocer el pasado hebreo de la ciudad de Segovia, su barrio, sus rincones y sus personajes. Las visitas se sucedieron cada media hora desde las 10 de la mañana y los grupos estaban limitados a 50 personas, pero algunos superaron esa cifra. Y eso que había básquet, un baloncesto, un partido importante. Lo que han destacado es que es curioso que aunque los turistas es a quien está destinado esta iniciativa originariamente, son los segovianos los que más han participado en los recorridos guiados que tuvieron lugar durante la mañana y la tarde y tienen así todos los primeros domingos de septiembre. Y esto obviamente no solamente se ha hecho en Segovia, en otras ciudades también, en Cáceres. El pasado hebreo de Cáceres, una huella sólida, perdurable y muy visible en el casco histórico de la ciudad, concentró el domingo la atención de unas 160 personas que siguieron una visita guiada por las juderías Nueva y Vieja. La cita era una de las actividades programadas para conmemorar la 7ª Jornada Europea de la Cultura Judía, en la que participan otras 20 ciudades europeas integrantes de la red Caminos de Sefarad. Según uno de los 2 guías del itinerario, Marcos Mangut, gran parte de la población de Cáceres desconoce el legado judío de la parte antigua de la ciudad. Y en este caso no fue tan exitoso, la cifra de visitantes fue un poquito menor a la de otros años, pero según explicaron eran precisamente por el partido del Mundial del baloncesto y por las altas temperaturas que han golpeado bastante, ha vuelto una ola de calor importante. Según Marcos Mangut, haría falta que hubiera más recursos, alguna tienda, algún museo que atrajera a los visitantes o un centro de interpretación sobre la zona, que eso haría que todo cobrara mayor magnitud. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo, nos venimos al rincón de Iguit. Hola, Iguit. Hola. ¿Hoy de qué nos hablas? Hoy quiero hablar de una carta que ha llegado a mis manos, que se supone que la ha escrito Steven Spielberg a Mel Gibson. Ah, la famosa carta. Es una carta que ronda por internet, sí. Hay que decir, a mí me ha llegado también por varias fuentes. Yo tengo mis dudas de que sea real, pero bueno, es interesante mencionarla porque está por ahí y me imagino que mucha gente se estará preguntando, ¿no? Sí, la carta data el día 1 de agosto de 2006. Yo la he traducido al español, está en inglés, claro, y dice lo siguiente: estimado señor Mel Gibson, yo soy un judío que no acepta sus excusas. Eso es debido a el Gibson, que dice que quiere excusarse en frente de las comunidades judías. No las acepto porque usted ha escupido en la tumba de los Goldwyn, de los Warners, de los Myers, los Coens, los Fox, los Thalbergs, los Selznicks, los Sukos y los miles de otros judíos vivos y muertos que hicieron posible que usted se dedicara al cine. Mientras usted cuenta sus millones, considere, por favor, cuánto tendría si hubiera hecho públicos en su momento sus verdaderos sentimientos cuando empezaba en esta carrera en industria cinematográfica. Usted es despreciable como ser humano y persona que ni siquiera tiene el sentido común de darse cuenta de que ha mordido una y otra vez la mano de quien le alimentó. Sea lo que fuera lo que usted y sus agentes publicitarios digan hoy, no hace que olvide sus teorías sobre los judíos. Parece claro que la manzana nunca cae lejos del manzano.
Si usted no se ha distanciado todavía de los puntos de vista que su padre tenía sobre el Holocausto, ¿para qué va a reunirse con usted la comunidad judía? ¿O cómo vamos a creer lo que tenga que decirnos ahora? Sus palabras, las de usted, son un flojo intento de admitir que realmente metió la pata, y usted quiere ahora esconder aquella realidad para seguir siendo admirado y de paso hacer que aumente su cuenta corriente. Pero la verdad es que usted no se ha arrepentido de nada y que sigue siendo un antisemita de la peor clase. Pero bueno, si usted está tan arrepentido como dice, puede empezar a demostrarlo donando $1 millón al Estado de Israel para que cubra necesidades de tipo humano para urgentes, muy urgentes en estos días de tribulación, con toda seguridad de que dice honrar a todos los hijos de Dios. Firmado Steven Spielberg. A ver si ahora Mel Gibson se va a poner a darle dinero al Estado de Israel y nos vamos a quedar sin persona que la que criticar. Esto no puede ser. No, a mí me da... Yo tengo mis dudas, no sé si esta carta... ¿Tú crees que sí? Sí, yo creo que sí. Porque se enfadó mucho cuando él hizo la película, me acuerdo. La Pasión. Sí, pero Mel Gibson, pero Steven Spielberg está, yo creo que está a otra altura, a otro nivel, no. Aparte no creo que le hubiera hecho comentarios del tipo usted nos debe dinero, usted nos debe mucho, no sé, a mí me parece una carta. Si es de Spielberg, yo creo que podía hacerlo mejor. Y tengo mis serias dudas, pero bueno. Puede ser que la toca en un sitio muy delicado. También es probable, sí, que se haya sentido muy afectado. En fin, sí. Iggy, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a Mel Gibson y gracias a Steven Spielberg. No, es broma. Muchas gracias a ustedes. Mañana más noticias. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos una vez más en Israel. El ejército israelí se retiró ayer de 5 poblados libaneses del sur, mientras fuerzas de la UNFIL y del ejército libanés tomaron posiciones en puestos cercanos a los poblados tras la retirada israelí. Por otra parte, el viceprimer ministro Shimon Peres explicó que Ehud Olmert buscará realizar una reunión cumbre con el presidente palestino Mahmoud Abbas, siempre y cuando los terroristas liberen al cabo Gilad Shalit. Las declaraciones llegaron después de que un periódico de Bahrein citara a Abbas diciendo que ya había un acuerdo para liberarlo. De hecho, Shimon Peres dijo a la radio del ejército israelí que Abbas debe ser invitado a las conversaciones y que cree que el primer ministro lo haría en los primeros días. Por otro lado, al parecer se habría alcanzado un acuerdo o estarían de acuerdo en que la ONU intermediara en la liberación. Por su parte, Saeb Erekat dijo que hablar de un acuerdo era demasiado prematuro, algo parecido a lo que dijo Peres, mientras que Mahmoud Abbas dijo que se había alcanzado un acuerdo sobre intercambio de prisioneros que está basado en que Egipto tome al soldado como depósito y que luego se anunciaría el número de prisioneros de guerra palestinos que serían liberados. En fin, nadie parece tener la misma versión con el mismo tema. Otro detalle de normalización es que Israel ha reanudado los vuelos al norte del país por primera vez desde que estallara la guerra contra Hezbollah, o por lo menos así informaron ayer portavoces de la compañía a cargo de las conexiones con el aeropuerto de Kiryat Shmona. ¿Y cuánto durará esta normalización? Pues también depende de la buena voluntad de nuestro siguiente personaje. En una entrevista publicada ayer por el periódico libanés As-Safir, el secretario general de Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah, aseguró que su grupo conservará sus armas y que solo las utilizará en caso de que Israel ataque el Líbano. Según el jefe chií, Hezbollah conservará sus misiles tal como ya hizo entre 1996 y 2006. Nasrallah agregó que acaban de salir de una guerra y no tienen prisa por comenzar nada en Sheba, aunque afirmó que es su derecho y que no piensan hacer un regalo gratis a Israel.
Ya saben, las granjas de Sheba, que están entre Líbano, Siria e Israel, que son reclamadas por Líbano como territorio propio, pero que según la ONU pertenecen a Siria y que son una excusa maravillosa para seguir fomentando el odio contra Israel. Por otro lado, es curioso aquello de que Nasrallah diga que conservarán las armas y que solamente las utilizarán en caso de que Israel ataque Líbano. Se ve que el ataque que Hezbollah hizo contra Israel se va a tener que considerar un ataque a Israel contra Hezbollah. En fin, le hemos hablado mucho ya de esto. Nasrallah, por otra parte, acusó a Israel de haber empleado durante su reciente ofensiva todas las armas en su poder, a excepción, dijo, de la nuclear, y que dicho país fracasó, dijo, en poner fin a la acción de la resistencia, dijo, y liberar a los soldados. Efectivamente Israel no utilizó arma nuclear, que seguramente si Hezbollah lo hubiera tenido a mano tendríamos que hablar de otra cosa, pero bueno, según Nasrallah, el único éxito de Olmert sería enviar a todos sus seres, a sus personas a los refugios. Efectivamente, esto es un gran logro, que Nasrallah también puede decir que uno de sus logros fue no enviar a sus civiles a los refugios, ya que esto, ya saben que la guerra mediático lo alzó, por decirlo de algún modo. En fin, dejamos a este personaje y nos vamos a otra persona que también nos da últimamente mucho que hablar y que está por la zona. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, se reunió ayer con el presidente egipcio Hosni Mubarak en el Palacio Ras Al Tin de Alejandría en su visita de unas pocas horas a Egipto. El secretario general de la ONU dijo que no quería parecer triunfalista, pero que esperaba que en las futuras 48 horas habría noticias positivas al respecto. En su entrevista con Mubarak estuvo también presente el ministro egipcio de Exteriores, Ahmed Abul Gheit, quien luego ofreció la rueda de prensa conjuntamente con Annan. Al cierre de esta edición no había habido noticia alguna respecto a esto, pero comentar que durante la gira que está llevando Kofi Annan en Oriente Medio, pues ha pedido muchas veces a Israel que levante el bloqueo sobre el espacio aéreo y los puertos libaneses, y ya ayer un avión de Qatar Airlines llegó a Beirut y Israel dijo que el vuelo de Qatar Airways había sido coordinado con el gobierno israelí. En otro orden de factores, en el país, en una entrevista durante su escala en Doha, en Qatar, Kofi Annan pidió al mundo que no aísle a Irán, y aunque también advirtió que Teherán debe de adoptar medidas para asegurar a la comunidad internacional que no piensa construir ojivas nucleares. En fin, más de lo mismo, quedar bien con todo el mundo, ninguna novedad. Seguimos, cambiamos de tema, vamos a hablar de conflictos realmente innecesarios en la Argentina en este caso. El rabino Sergio Berman participó en Argentina junto a integrantes de la Iglesia Católica y Evangélica en una marcha organizada por Juan Carlos Bloomberg para reclamar seguridad. En dicha marcha, Bergman destacó que el proyecto del gobierno se parece más a una monarquía institucional que a una democracia. Jorge Kisserbaum, presidente de la Daya, y Abraham Kaul, candidato a ese cargo en la entidad, coincidieron en que el discurso del rabino durante la marcha de Bloomberg debe ser tomado a título personal. Bueno, pues han sido unas declaraciones que han molestado bastante, del mismo modo que también Berman instó a la ciudadanía a no ser clientes del sistema y a dejar de lado la negligencia cultural de los argentinos. Declaraciones que han molestado y que tanto la Daya como la AMIA se han apresurado en decir que cualquier expresión que no provenga de la conducción de Daya o AMIA debe ser tomada, pues eso, a título personal de quien la pronuncia. Por su parte, también el presidente del seminario Marshall Mayer, que es Mario Ringler, sostuvo que el discurso pronunciado por Bergman no hubo intencionalidad contraria al gobierno y que su frase fue una opinión vertida en un momento muy especial, que todo debe tomarse de acuerdo al momento y el entorno, pero bajo ningún punto de vista existió, dijo, una intencionalidad contraria al gobierno. Bueno, pues tampoco hace falta crear más temas de disputas de los que se nos sirven en bandeja, así que cambiamos de tema completamente, nos vamos a hablarles pues de las famosas jornadas de cultura sefardí. Rivadavia celebró el domingo la Jornada Europea de la Cultura Judía, único acontecimiento de este tipo desarrollado en Galicia, que en esta ocasión estuvo dedicado a la gastronomía. La capital de Ribeiro formó parte con otras 21 ciudades de la Red de Juderías de España. Desde la mañana hubo visitas guiadas para conocer la judería de la villa, sus mitos y leyendas. Y tuvieron lugar las jornadas, ya saben, esas jornadas son cada primer sábado de septiembre, domingo, y es una fecha fija para toda Europa. Las visitas estaban previstas en inglés, francés, alemán, castellano y gallego, aunque al final solo fue necesario emplear en español y el gallego. Tuvo mucho éxito la degustación de 300 dulces en la Plaza de la Magdalena, lógico, y la oferta parece ser que era muy variada, apetitosa y congregó unas 500 personas. El 80% de los visitantes de la séptima edición fueron gallegos, el
el 20% ciudadanos del resto de España. Y precisamente en el resto de España seguimos hablando de cultura sefardí. La Sala del Artesonado de las Claras en Plasencia acoge hoy la conferencia que el investigador e historiador Marciano Derbás dará sobre los judíos en la tierra de Plasencia. El acto se enmarca dentro del programa de la 7ª Jornada Europea de la Cultura Judía. Según el autor de la Ruta Judaica y la historia de los judíos de la ciudad, el objetivo es articular lo que ha sido el judaísmo en torno a Plasencia, ya que nace en la ciudad durante la Reconquista y Plasencia es el foco fundamental de la Alta Extremadura, a través del cual se extiende. Tiene, al parecer, según el autor, un patrimonio judío muy deteriorado, pero único Plasencia. Habla, por ejemplo, del cementerio, pero en compensación tiene una gran historia judía y dijo que por eso hay que empezar a trabajar en la historia y poner en valor el pequeño patrimonio que atesora. Preguntado sobre si debería tener más protagonismo en la red de juderías, pues el autor dijo que con el tiempo será miembro de la red y no ciudad asociada, porque la red tendrá que revisar por qué hay juderías que presumen de una historia que no tienen y perjudican a otras, porque la historia la escriben los historiadores y no los políticos, aseguró el autor. En fin, vamos terminando esta primera parte del informativo también con otra noticia de lo mismo. Las actividades de verano en la judería de Jaén concluyeron este fin de semana con un éxito absoluto de participantes. El Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Jaén ha organizado una serie de actividades sobre la judería de Jaén que se celebró durante todo el verano. Estas actividades se marcaron dentro de la 7ª edición de las Jornadas Europeas de la Cultura Judía, en las que Jaén participa como miembro de la Red de Juderías de España. En definitiva, dijeron los organizadores, se trata de un atractivo programa de eventos y actividades sobre el legado sefardí, en la que no solo se celebran visitas guiadas, sino también conferencias, conciertos, visitas teatralizadas y exposiciones. Y dejamos aquí la primera parte del informativo y nos venimos al rincón de Guito Leguet. Hola. ¿De qué nos vas a hablar? Una patrulla muy especial. ¿Una patrulla? La patrulla de los refugios. Durante la reciente intervención antiterrorista israelí en el Líbano, unos chicos jóvenes formaron lo que se dio en llamar Patrulla de los Refugios en la ciudad de Tiberia. En medio de un calor sofocante, pasaban de un refugio a otro, todos llenos de gente, tocando la guitarra, armados de paciencia, derrachando simpatía y repartiendo dulces. Entre alarma y alarma, entre misil y misil, distraían a los niños, invitarlos a dibujar, a cantar y contar cuentos. Cuenta el alcalde de Tveria que sin estos jóvenes y su apoyo a la población arriesgando su vida, se hubieran sentido todos más desamparados. Cuando pasaban los días y miles de niños no podían salir de los refugios, se decidió recurrir a la patrulla de los refugios. Según cuenta Moshe Moshe, de 17 años, natural de Tveria, y Jonathan Gabay, uno de la patrulla, convencido de que era una misión importante, se presentó voluntario y ya famosa patrulla de refugios. También lo hizo Shoshan Schmiller, de 15 años. El Centro Cultural de Shikun 4 servía de cuartel general para esta patrulla. Sus acompañantes se presentaron cada mañana al comandante de la retaguardia del ejército para recibir instrucciones, ya que el ejército regular encontraba en ellos un apoyo. Shoshan tenía la misión de asegurarse de que no quedaría ningún ciudadano sin comida y de que los mayores y los enfermos tomaran sus medicamentos. Nadie sabe cómo comenzó a formarse esta patrulla singular, pero lo más probable es que funcionará en boca. Pero se corrían las voces así y fue creándose este grupo importante de apoyo a la ciudadanía. Por las mañanas la gente los esperaba en los refugios, sobre todo los niños. Eran un elemento de esperanza de la vida diaria en medio de tanta angustia.
los jueves y viernes se convertían los miembros de la patrulla en verdaderos tiendas ambulantes, porque llevaban las velas, las jalots y el vino ritual para la celebración del Shabbat. También llevaban pequeñas bolsitas de golosinas y sorpresas para los niños. Su única recompensa era la alegría de los más pequeños. Los misiles destruían muchos edificios en la ciudad, pero estos ataques terroristas también tuvieron un lado positivo: descubrir el corazón de la juventud, solidaria, cercana, amiga de levantar el ánimo e introducir esperanza en los mayores e ilusión en los niños. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Igit. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más, con más noticias.